Bueno, vamos a cambiar el tema en este caso porque siempre vamos nosotros tratando distintas temáticas. Nos interesa que vos conozcas desde lo económico a lo social, obviamente, lo político y todo lo que está relacionado con lo que pasa también. Y hay tanta información en todo sentido que hay cosas que son importantes y pasan de largo. A veces porque solamente es tocada así, por lo superficial. Por eso nosotros invitamos en el día de hoy a Victoria Liendro. Ella es una referente de la comunidad trans. Además, bueno, acá dentro de la provincia de Salta la conoce mucha gente, es reconocida por su activismo en lo que es los derechos de LGBTIQ+, y además también en un trabajo de políticas públicas importante. ¿Por qué le invitamos a ella? Porque hay datos que preocupan, ¿eh? Hay un último informe del Observatorio Nacional de Crímenes, en este caso, del odio del LGBTIQ+, que habla desde que el 1 de enero al 30 de junio de este año en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio en lo que respecta obviamente a la orientación sexual, a la identidad y también a la expresión de género puntualmente. Vamos a hablar con ella para entender un poco qué es lo que está sucediendo, además de las otras cosas que también cuenta el informe que son importantes. ¿Cómo le va, Victoria? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, preocupan estos datos. Y preocupan como acá y en cualquier parte del mundo cuando poblaciones son maltratadas y bueno, y obviamente el culmine de ese maltrato es el crimen, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que por ahí son temas que no se han abordado o cuesta por abordarlo. También en cambio generacional, sin dudas, digo, yo tengo 47 años y yo cuando empecé todo esto fue hace 15 años atrás, digo, con otra realidad, otros momentos, tal vez otros momentos en lo cual tal vez el tema se hablaba. Hoy leía justamente un testimonio maravilloso de una deportista que fue medallista olímpica argentina en Río de Janeiro 2016. Ella contaba cómo fue su proceso de que se conociese su orientación sexual, digamos. No es que sale a ventilarlo, pero era parte de la vida, es parte de la vida, y ser libre implica esto, ¿no? Ser aceptada no solamente por la medalla de oro, sino también por lo que es como un ser humano, y creo que es el gran desafío. Digo, estos datos alarman, vuelvo a decir, porque tienen que ver también, seguramente, esos datos están atravesados por todo un proceso de muchas denuncias, crímenes, maltratos, desidias por parte del Estado, y me parece que eso hay que verlo siempre en proceso, ¿no? Porque si no, y esto no es que me quiero parar aquí o allá, sino hay que verlo más objetivamente. Tal vez se pueden haber recrudecido, sí, seguramente, porque ahí también hay que decirlo, hay como un bastardeo, ¿no es cierto?, desde el discurso, impregnado desde la intolerancia y demás, para con estos colectivos sociales, pero también tiene que ver con que seguramente hay algunas situaciones que el Estado ha dejado de pensarla y de ejecutarlas, digo, y esto sí me parece que es alarmante, no solamente por esta población, con todas las poblaciones, ¿no? Puede pasar acá. Sí. Ha pasado en otras situaciones, en otras regiones del mundo y demás, bueno, hay que atenderlas. ¿Qué dejó de atender la política, vamos a decir en esto, las políticas públicas? ¿Qué dejó de atender? Yo me parece, por ejemplo, en materia específicamente hacia nuestra población, me parece que haber desacreditado, ¿no es cierto?, las políticas en materia de educación sobre hablar de diversidad sexual es un tema interesante, pensándolo de acá a futuro, ¿no? No es que en 4 años va a cambiar eso. Sí. Sabemos que son cambios culturales y demás, pero hablar del tema, el haberse instalado de que estamos vinculados a la pedofilia o que estábamos vinculados a cosas oscuras y demás, digo, las personas gays, lesbianas y trans, y me parece que eso sí no ayuda, ¿no? No ayuda mucho. Yo otra vez veía un crimen de odio terrible en Colombia, mostraba a mis amigas y amigos y más, algunos también compañeros, y decía, esto acá no es que no pasó tal vez en su momento, pero a ver, es el no respeto a la esencia de la otra persona. Y me parece que ahí sí los estados, independientemente del color político que gobiernen, tienen que sentar bases comunes, ¿no? Y obviamente los representantes, hace poco tuvimos una elección nacional legislativa, tienen que tener un acuerdo básico que no podemos permitir que para con ningún colectivo social que la tuvo que pelear en qué sentido para su reconocimiento de derechos y más, sea maltratado. Bueno, dentro de este informe también planteaba claramente que fueron afectadas más las mujeres trans, ¿no?, que representan el 70,6% en este caso de los casos. Sí, a ver, digo, yo sí leí el informe. A ver, ¿hay crímenes de odio hacia personas trans? Sí, sí lo hay. Ahora, en cantidad no.
Eso hay que decirlo, no en cantidad. Y eso seguramente me puede llevar a mí esto a generarme conflicto con otros activistas y demás. ¿Por qué? Si estamos diciendo la verdad, digamos. Lo que pasa que existen. Yo vuelvo a decir, Argentina, con todas las crisis que ha tenido, con los gobiernos que hoy podemos llegar a tener, lo podemos tildar al gobierno nacional de que es un gobierno antiderechos y demás. Yo leí ¿Es ayer... antiderecho? Siendo que Milei decía cada uno es responsable de hacer lo que quiera. Yo ayer leía, ¿no por eso mismo, yo ayer leía estas cosas, ¿no? Diciendo el gobierno nacional va a quitar los fondos que se transferían a las marchas del orgullo de la diversidad y va a quitar a las personas presas de la libertad un subsidio que se otorgaba. Primero que no se otorgaba ningún subsidio. Hay una ley de cumplimiento de la condena, 26660 creo que es. La ley habla sobre el peculio. En el peculio es un incremento o es un pago que se da al interno o a la interna por cumplir determinadas tareas. Bien. Dentro de lo que establece el protocolo. Sí. No todos los presos o las personas privadas de libertad tienen ese peculio. ¿Qué tipos de tareas cumplen adentro? Por ejemplo, en caso de Salta, algunas personas que van y atienden en la panadería, que hay ahí en la cárcel, o que ejercen limpieza, trabajan con limpieza, además, ejercen, y eso es temporario, no es de por vida, porque es como pero son personas que están en un proceso ya de previo a la salida transitoria, además que van a tener, digo, para que la gente entienda. O sea, no es que había no son todos, subsidio, porque la verdad que uno entiende que todos están percibiendo. Y ahí está, y tenemos por otro lado que la gente cree todo eso, entonces no, ninguno. Y sí, porque hay gente que no está de acuerdo. Entonces es genial, o hay gente que dice, se le dio tantos derechos a las personas privadas de la libertad, no se le dio ningún derecho. Se dio lo que correspondía, pero sí también entendemos de que las personas privadas de libertad, el único derecho que no tienen es la libertad. Sí. Y sí, el Estado tiene que trabajar pensando en esto, ¿no? Queremos sociedades más sanas, más armónicas, no porque esa persona por X razones cayó allí, obviamente vamos a condenarla. No, ya fue condenada con la justicia. Me parece que esa es otra tarea también, y eso sí nos debería encontrar como sociedad. Y ahora pienso en esto también, el gobierno nacional recortó, no recortó porque nunca hubo un subsidio específico para las marchas del orgullo. Sí me parece que hay en esas malas informaciones que existen o, digamos, está direccionada la información, cala en un parte de la sociedad que dice, era hora que no le den a estos grupos. Pero genera más odio ese tipo de información, de esa desinformación, ¿no? También. Yo insisto, vuelvo a esto, como también esto, ¿no? Sí. También tener la contraparte, digamos. Yo no es que diga que no creo, estoy convencida de que en Argentina no te están matando constantemente persona a persona transgénero. Seguramente podemos poner allí de que la desidia por parte del Estado Nacional, que insisto, hoy tiene solamente un miramiento político determinado, pero es todo un trasfondo de esto durante años. Seguramente se avanzó en políticas de cupo laboral trans y demás en Argentina, pero también esa no fue una solución, porque eso fue solamente direccionado en determinados lugares, que fue en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias no se avanzó hacia políticas de empleabilidad, hacia esta población transgénero que es la que más ha tenido, digamos, rechazo histórico de todos los ámbitos de la formalidad. Sí. Digo, somos pocas las personas trans que ingresamos a estar en relación de dependencia o en relación de un trabajo en el ámbito privado y demás. De hecho, yo te convencía que hay que sentar todos los actores, ¿no? Tanto el Parlamento como el Ejecutivo, como la justicia, al empleador privado y también desarrollar políticas de emprendimiento. Sí. Estoy convencida. ¿Hay trabajadores trans en la capacitación en la justicia? Sí, han accedido acá en Salta. Después también hubo un concurso en el marco del Ministerio Público Fiscal Federal. También accedió un joven, creo que fue a principios del año pasado. Digo, hay situaciones. Vuelvo a decir, y esto yo hablaba con un chico, la verdad que a veces tengo un amigo que me hace ver esta realidad y me dice, vos me sabés que, a ver, tu ejemplo, ¿cuántas personas trans vos ves del camino de tu casa a tu trabajo? Y no veo muchas, casi nada, ninguna, somos honestamente, ninguna. Bueno, eso también te demuestra de que no es que vas a ver en cantidad personas trans en relación de dependencia, porque no son en cantidad muchas. Eso para que también la gente entienda. Si no estamos, pero también hacia adentro, ¿no? También hacia el activismo, hay que también ser objetivos, digo, a la hora de mostrar esto. Yo insisto, no estoy diciendo que el informe es falso, sino que el informe hay que también plantearlo desde este punto de vista. Sí. Bueno, cuando no hay muchos datos estadísticos específicos. Ahí vamos a ese tema. Claro, por eso me parece que es una hablamos tarea. De porcentaje y uno dice 70% y cree que es un montón, pero no sabe cuál es la base. Lo que sí está claro que de 10 personas transgénero,
6 a 7 personas no han terminado la escuela secundaria. Eso sí es un dato real, es un dato que sí lo medimos en el año 2016, junto al observatorio, en donde... ¿Debido a qué? ¿A la discriminación dentro del colegio, la escuela? Claro, porque coincide, ¿no es cierto?, tu edad también, con los obligatoria cambios. Sí, de cursado en la escuela hasta 18 años, coincide con tu despertar de identidad y de orientación sexual. Entonces, vuelvo a decir esto, hablar del tema en los contextos escolares es sano. Te lo habla alguien que en la década del 90 no sabía para dónde disparar y decir, ¿qué soy? No lo hablaba con nadie. Entonces uno dirá, bueno, pero no tenés por qué andar ventilando. No, es que sí, porque ¿qué pasa si yo era débil en mi cabeza? ¿Qué pasaba? Me iba al colegio. Además, yo llegué a le preguntar a mi mamá, mamá, si me tengo que ir al colegio, ¿qué hago? ¿Y por qué te querés ir? No, no, por nada. Y ese nada era, mi mamá me dijo, ¿por qué te querés ir? Capaz que mi mamá me decía en su momento, chao, te vas a la casa. No lo sé. Nunca lo sabré. No, bueno, además era un tema que no se hablaba, digamos, que se ocultaba, que nadie lo podía decir. Vos olvidate en los 90 y siendo Victoria una persona, digo, en ese entonces estabas construyendo la idea de Victoria, pero decía, ¿a dónde cuento? Y mis únicas referencias eran una docente y después por ahí lo que yo miraba en los carnavales, pero yo no quería hacer lo que como eran los carnavales, pero yo asociaba que entonces yo voy a ser así y yo no quería ser así. No por desestimar y demás, claro. No lo quería. Mi meta era ser como esta docente y demás, la amaba, además era una profesora de filosofía, y digo, era eso, pero digamos, esas preguntas y respuestas eran yo misma, en mi mundo adolescente, en mi almohada, en mi soledad, en esa, digo, por eso es fundamental hablar del tema, conocer el tema, y por eso yo siempre digo, es un tema que desde los ministerios de educación, y digo los ministerios de educación del país, hay que hablar. En las políticas educativas hay que hablar del tema hacia adentro de las escuelas. Digo, para que después no tengamos situaciones terribles donde jóvenes dejan el colegio porque son maltratados o porque no son entendidos por los padres y son echados de los hogares. ¿Y después dónde vamos? Y ahí viene donde se agrava la situación, donde estos datos seguramente tienen una gran dosis de eso, ¿no? De que sí, hay desidia de parte de los estados. Y cuando hablamos de los estados, y ahí sí hablo en general, los estados municipales, los provinciales y los nacionales. Y el nacional, solamente, vuelvo a decir, los acuerdos en la economía, en la política y en lo social son fundamentales para tener una sociedad, esa que tanto anhelamos, porque yo creo que nadie quiere el daño para una sociedad. Yo te convencía que no. Ahora, tal vez nos hace falta encuentros. Y por eso creo que vuelvo a decir esto, si a cualquier gobierno le va a ir bien a la sociedad. Seguro. Ahora, vos, digo, como activista, ¿pudiste seguir trabajando este tema con, por ejemplo, el Ministerio de Educación? ¿Lo planteaste? Y me parece que, digo, vuelvo a decir, bueno, yo no es que tengo una cuota tal vez de decisión. No, claro, pero obviamente pero como sí tengo activista, proyectos, sí, como activista sí, porque nos han invitado a colegios y demás, pero bueno, lo ideal, siempre vuelvo a decir, y a veces lo digo hacia adentro de mi entorno, amigos y amigas, familiares también. Sí, una cuota de decisión a veces es fundamental, porque creo que yo, o sea, algo que aprendí en mi vida es eso, a escuchar, a ser escuchada y demás. El otro día hablé con una referente, con la abogada del niño, ¿no? De la provincia. Sí. Y está en el Ministerio Público, y hablamos de esto. Y me decía, la verdad que escuchar tu testimonio es fundamental. ¿Cuál es mi testimonio? Esto. No es todo tampoco así como también se instala de que los chicos a los 5 años, 6 años van a ir a hacer uso de la ley de identidad de género y van a querer cambiarse un día así, mañana es otra persona. No, no es así. Digo porque hay papás que piensan. Y lo escuché, hasta de profesionales decir eso. No es así, pero tampoco hay que decir, bueno, no pasa nada, no, sí pásalo. Por eso creo que, me decía ella, tu testimonio es fundamental porque tal vez mi proceso, tal vez fue tardío, pero gracias a esa tardanza me permitió adquirir capital simbólico, saber quién soy, qué quiero ser realmente y poder entender esto, ¿no? Que esto no es una jugarreta, no es levantarse de un día para otro. Y esto de la percepción, que por ahí también, viste, por ahí se usa banalmente, digo, no es una cuestión de un día sí, un día no. Tiene que ver también con un proyecto de vida. Digo, Victoria ya tiene 47 años y parte de ese proyecto es hacer deportes, ser aportar a esta ciudad que amo, que es nuestra ciudad. Siempre digo en tono de broma, bueno, si Dios me lleva a los lugares donde, además soy creyente, me lleva a donde Él dispone que sea un lugar para poder edificar y transformar. Desde el discurso, desde mi propia experiencia de vida. Vuelvo a decir,
yo sé que por ahí me asocian a una determinada posición política, pero también sé yo que aprendí en todo esto es a escuchar la otra voz, que tal vez es en contra y demás, poder sentarnos y poder poner en la mesa estos temas que bien decían. Sí. Hay que hablar del tema. En educación, hay que hablar en los clubes, hay que hablar de este tema y de muchos otros temas más que la sociedad tiene que hablar. Digo, y así crecemos todos. Sí, claramente. Digo, bueno, se habla mucho de lo que es el bullying en las escuelas. Bueno, digo, si no se habla de este tema, seguramente va a terminar en eso. Tal cual. Si no se expone, digo, si no se explica también. Suicidios en personas con perfil de autoestima muy bajo, dañados. Vos le decís a yo que también yo siempre, o voy aprendiendo también en mi vida, es el amor al prójimo. Pero tiene que ver primero el amor propio, ¿no? Si vos no te amás, no vas a amar. Entonces, el amor al prójimo tiene que ver eso, es entender a la otra persona, tal vez desde su enojo, rechazo a todos, hasta aquella persona que también está atravesando por situaciones de muchas heridas emocionales. Ahí está, ¿no? Lo empático que uno debería de ser, o los chicos inclusive enseñarle eso, además transmitir las emociones, porque también pasan estas cosas, ¿no? Que entre los mismos que son pares pasan estas agresiones, estas burlas, el niño se esconde, no habla, esconde emociones, bueno, pierde ahí un montón. Me pasa en el polo integral de las mujeres, cuando a veces bajo y hablo con algunas mujeres que están, vos las ves, a ver, no somos máquinas, yo no soy una máquina. Digo, bajar y te toca hablar o tener está con su hijita o su hijito, qué sé yo, le haces con una galleta o charlas. Y te cuentan en ese momentito de 5 minutos, tal vez un poquito, no sé si estoy bien lo que estoy haciendo. Estoy contando algo que hago, no sé, capaz que mañana me dicen, ¿por qué estás haciendo esas cosas? No, bueno, yo lo hago porque es la empatía. Escuchar a esa mujer en ese momento, tal vez, no sé, o acercarte y jugar con su hijito y su hijita, es lo que siento. Bueno, fíjate vos que hay como tú una ingeniería social con este aparato que siempre lo menciono yo en cualquier entrevista, que nos está invitando a ser individualistas y no mirar al otro, ¿no? Deshumanizados, ¿no? Totalmente. Entonces, supuestamente veníamos a conectarnos más con el mundo. Se supone, ¿no? Vos fíjate el Día del Amigo que vi el año pasado, este año porque no sabía, creo que este año. El año pasado me fui a comer con una amiga y le digo, mirá, era en un restaurante, los chicos en 4 mesas. Sí, ninguno se mira. No se miraba. Yo digo, ¿es el Día del Amigo? Digo, por Dios, nos está deshumanizando. Digo, y me parece que los encuentros, por eso hay algunas acciones, son necesarias, volver a estimular los encuentros, el espacio de esparcimiento, los espacios de sociabilidad, la charla, los encuentros. Digo, y cuando hablo de encuentros es en todos los ámbitos. Digo, hay mucha crispación y eso es peligroso para una sociedad, digamos, que es joven en democracia, ¿no? Sí, claro, seguramente que sí, pero de todas maneras, bueno, estamos en una sociedad en donde los cambios están siendo muy bruscos en todo sentido, además, ¿no? En todo sentido, y eso también genera resistencia, y en la resistencia a veces te encontrás con poca posibilidad de la tolerancia, digo, algunas cosas, ¿no? Pensemos, ¿cómo habrá sido el momento de la Revolución de Mayo? ¿No? Y hay una frase en la historia que es, no todo lo viejo ha terminado de morir y no todo lo nuevo que debería nacer ha nacido. Entonces, esos procesos dinámicos de encuentros, de fricciones y demás, sí, hay que vivirlos, pero vuelvo a decir, la Argentina en democracia todavía es joven, pero tenemos que también dar el lugar. Y cuando digo dar lugar es de poner también, de decir, listo, paso al costado, entiendo, aporto de mi experiencia, porque también hay una realidad. Hay muchas dirigencias jóvenes. Yo todavía me considero, siempre digo, bueno, pero todo va a depender, pero me siento parte de ese grupo intermedio de jóvenes que queremos todavía una sociedad así, ¿no? Que se encuentre. Digo, es triste a veces esta crispación, estas cosas. Que insisto, yo también soy parte. No es que me voy a sentir ahora porque estoy acá frente a la cámara una persona que se quiere poner de túnicas blancas. No. También tengo mis emociones, también tengo mis posiciones políticas, también mis enojos, pero también tengo que tener la madurez para reflexionar sobre ello, ¿no? No está bien. Y digo, tal vez me han dicho, de hecho, muchas veces, ay, vos con tu emocionalidad, vos con estas cuestiones del amor al prójimo. Bueno, es lo que yo siento que creo que nos hace falta. Es lo que está faltando en nuestra sociedad, ¿no? En todos los ámbitos. La política, entender que también los que han ganado y siguen ganando y demás, también de poner un poco, de decir, ¿de
qué sirve ganar tanto si no me va a llevar nada a tu mundo? Por supuesto. Y vos decís, bueno, para las generaciones, pero que tus generaciones laburen. Y si no quieren vivir así, quieren hacer otra tarea, viajar por el mundo esas generaciones y no estar produciendo como el tatarabuelo y demás. Sí. Digo, pienso en eso, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso... Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, estás invitada, convocada en cualquier momento para el sillón íntimo, así que sabes. ¿Ves estas cosas íntimas que salen? Pero esto es más profundo, así que después y lo lo vamos a uno, hacer. vos fijate con esto que vos me hablabas al principio, con los datos estos que son alarmantes, vuelvo a decir, seguramente hay datos que son reales, pero también hay datos que, vuelvo a decir, están muy inflados. Y digo, porque no sé si hay crímenes de odio todo el día. De que sí hay situaciones de discriminación y demás, existen. Bueno, como en todos distintos sectores de la política, vamos a decir, a veces se utiliza esto de engrosar algunos números para tratar desde un lado y de otro, ¿no? De un lado y del otro, por supuesto, claramente, ¿no? Algunos bajarlos para decir esto no existe y otros subirlo para decir estamos con un problema, necesitamos un fondo tal vez económico. O estamos como centro, esto no es claro, no es así. Acá tenemos leyes, digo, hay leyes y esto se ha visto todavía que el Estado argentino las ha consolidado desde hace más de 60 años. Argentina, con todas las crisis que ha tenido, sigue siendo todavía con estándares muy buenos. Digo, ¿en qué sentido? Bueno, hay que cuidar eso. Ahora, solamente se vienen reformas, pero las reformas siempre que sean con acuerdos. Vamos a ver qué pasa. Gracias por venir. Gracias. Ya volvemos.